Ahora sí, le voy a dar la bienvenida al Premier Eduardo Arana. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gusto de estar aquí en tu programa y un saludo también a todos tus seguidores. Bien, ministro, he mostrado el reportaje que conseguía el sábado a través del viaje que se realizó en su comitiva. Esa es la primera pregunta que quiero abordar en esta entrevista. Su análisis de la situación en Santa Rosa, en el contexto, sobre todo de la polémica creada por el presidente de Colombia. Yo creo que aquí hay varias cosas que responder. En primer lugar, permíteme agradecerte a ti por la oportunidad de compartir contigo esta noche y de expresar varias ideas de lo que estamos haciendo desde el gobierno, y desde luego gracias por acompañarnos también en esta tarea que hemos hecho de difundir la peruanidad en el distrito de Santa Rosa. Santa Rosa es un distrito, como tú bien sabes, y como casi todos los distritos, que son zonas fronterizas en los cuales el Estado no ha llegado. Es una realidad que la hemos recibido, no es propiamente una responsabilidad de los gobiernos actuales, sin embargo esa es una responsabilidad que hoy este gobierno la asume. Creo que hay dos partes que deberíamos nosotros distinguir. La primera de ellas es aquella que está referida justamente a lo que tú has expresado, y creo que desde la Cancillería y desde el gobierno se han dado las respuestas muy claras y además categóricas en lo que respecta a la posición del Estado peruano, del gobierno del Perú, respecto a esta pretensión que estamos seguros que tiene seguramente un origen que no es básicamente el que se expresa. Así que creo que la Cancillería ha sido muy clara en ese sentido de expresar y ratificar que tanto la decisión del Tratado de 1922 como el del Protocolo de Río de Janeiro del año 34 están vigentes. Y al estar vigentes no hay nada que discutir. Ese es por un lado. Por otro lado, creo que también es importante destacar que desde este gobierno hemos asumido un compromiso real con el distrito de Santa Rosa, por su posición geopolítica sin duda, pero también por las brechas sociales que son necesarias de enfrentar. Y te digo con claridad que en lo que respecta a las brechas sociales hay mucho que hacer. En la primera visita que tuve la oportunidad de hacer, ya nosotros habíamos hecho algunas tareas. Se puso hace un año, exactamente hace un año, el primer centro, que era el MAC, en el que podían la ciudadanía llegar a poder desarrollar sus actividades comerciales, RENIEG, una serie de cosas. Pero en la última visita pudimos advertir mucho más necesidades. Por ejemplo, la necesidad de un muelle, la de un muelle flotante también que le permita también a los comerciantes poder llevar sus productos a las zonas de Colombia, a las zonas de Brasil y a otras zonas del mismo Perú, porque el transporte es carísimo allí. Sí. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, vimos también las necesidades que hay con relación a la salud. Vimos efectivamente que el centro de salud no es más apropiado. Santa Rosa de Loreto es un distrito que en la actualidad tiene 3.000 personas permanentemente y más de 5.000 que entran, que son itinerantes. Entonces necesita tener atención. En la educación hay un colegio que es muy importante y en el cual ya el ministro de Educación la última vez también atendió partes de esas necesidades con computadoras y con internet. Igual en la parte que corresponde a la seguridad ciudadana inmediatamente se dispuso la atención con mayor presencia policial. Ya hay una base militar, hay una comisaría, pero también hay una dependencia de la INANDRO. Entonces, el Estado ha respondido, el gobierno ha respondido. Y en la última visita, como tú habrás podido advertir, aparte de haber llevado ayuda humanitaria que se reparte y se viene repartiendo, también hemos asumido el compromiso desde la ministra de la Mujer y desde el ministro de Agricultura en contribuir a superar muchas de estas brechas que la población enfrentaba. A eso podemos agregar también el compromiso que desde el Ministerio de Energía se ha hecho con el propósito de llevar energía eléctrica. Así que eso también es un plan que inmediatamente se va a desarrollar. En Santa Rosa. Por supuesto, en Santa Rosa, ¿no? Pero ¿cuándo se tomó la determinación de hacerlo distrito, que pase de centro poblado a distrito? Porque eso es lo que aparentemente gatilló la respuesta de Petro, la creación del distrito de Santa Rosa. En efecto, esta es una historia que se remonta ya a 4 años atrás, en la que el distrito ya empezó a tener actividades por su propia actividad comercial, su propia actividad de desarrollo que tiene, empezó a
a darse cuenta que como un centro poblado no podía recibir los beneficios directamente que se dan a través del canon, a través del Foncomún, entonces justamente se propuso esta idea. El gobierno, después de mucho tiempo, tuvo en sus manos, e inmediatamente la señora presidenta Dina Boluarte, quien habla, suscribimos este decreto de creación, y este es un decreto que efectivamente tiene vigencia y que ya es un año en el cual se ha conmemorado justamente esta dación, Sí. ¿no? Que le da ahora un nivel y una categoría que le permite acceder directamente a beneficios como a recursos por parte del Estado. Para cerrar el tema de la polémica de Petro y pasar a otros temas que quiero hablar también, luego de lo que ha pasado, habida cuenta de cómo están las cosas hoy, ¿va a haber esa reunión bilateral que se anunció? Estás hablando del COMPERIF. Sí. La COMPERIF Sí. es una comisión creada justamente a propósito de este tratado de 1922 y su complementaria en 1934. COMPERIF tiene otro propósito. Es una comisión que tiene como objetivo examinar aspectos relacionados a la navegabilidad, al clima, aspectos circunstanciales o de repente circundantes que tengan que ambos países para aprovechar, por ejemplo, la navegabilidad del río. Pero de ninguna manera este es una reunión que tenga como objetivo desarrollar aspectos como, por ejemplo, temas limítrofes o reconvenir el convenio. Es más, el propio canciller acaba de estar en Colombia, en la que se ha aprobado la agenda del COMPERIF. Y la agenda ha señalado justamente que van a ver los temas que te acabo de comentar. No van a incluir el tema de la soberanía de Santa Rosa. No existe posibilidad reglamentaria ni política. Eso es importante que lo deje zanjado. Yo le comentaba a la audiencia, el ministro, que una de las cosas que más me impactó, no esperaba verlo, es el cultivo de coca. Y si podemos poner algunas imágenes de ahí, yo creo que es importante. También les estaba explicando para que entiendan un poco, Mariscal Ramón Castilla, la enormidad de la provincia, sí. ¿no? ¿Qué acciones se van a tomar o se están tomando para combatir algo que no solamente este gobierno, sino básicamente el Estado en su conjunto, históricamente ha sido incapaz de ganar esa batalla? Bueno, aquí hay varios aspectos que hay que ponerlos también en la mesa. La primera de ellas es que durante mucho tiempo se ha desarrollado una política en la cual los cultivos de coca han tratado de ser sustituidos por cultivos de otra naturaleza. Entonces ahí, por ejemplo, De Vida ha desarrollado un programa muy intenso para que se hagan otro tipo de cultivos sustitutorios al de la hoja de coca. Sin embargo, gran parte, no te olvides que gran parte de este mal negocio, de esta actividad criminal, no solamente del cultivo, sino evidentemente del procesamiento, también no es posible ser objeto de interdicción y de persecución, porque el gran problema que ha habido es que parte de la droga es transportada a través de aeropuertos clandestinos. Entonces hemos tenido problemas, incluso a partir de una de las acciones que se dispusieron hace mucho tiempo, en lo que no se permitía que aviones de la Fuerza Aérea o aviones de control interno pudieran controlar. Bueno, eso ya cambió. Entonces, por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros ya una acción directa desde el gobierno a través de las acciones que estamos haciendo desde la Marina de Guerra, con el Alto Comisionado que combate la minería ilegal, y también con la Policía Nacional, que estamos desarrollando campañas intensas contra la minería ilegal, en particular contra las dragas que están ahí. También estamos trabajando directamente con el Ejército para combatir los sembríos, o sea, ahí hay una campaña directa. Y en el presupuesto de este año se han inyectado sumas suficientes para que el Ejército Peruano, la Fuerza Armada, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional tengan acciones inmediatas contra toda la criminalidad que hay en esta zona de la Amazonía. Pero eso es para combatir directamente, ¿no?, el cultivo. Pero yo me pongo en los zapatos de alguien que es empleado por estas organizaciones y dice, ya bueno, que lo dejo de hacer y hacia dónde me voy. ¿Está pensado algún tipo de infraestructura importante? Porque hay poca conectividad y eso es evidente. No, de hecho que evidentemente gran parte del problema es justamente la posibilidad de que si alguien siembra, ese producto sea objeto también de comercio. Y de hecho tenemos un gran programa que permite en estas zonas poner en valor las carreteras. Hay dos, una que ya está casi ya aprobada, que es una
que se está haciendo desde Caballococha hasta Santa Teresa, y hay una de Caballococha casi hasta Yavarí, que ya están incluidas en el programa y que las vamos a impulsar. ¿Están incluidos en este presupuesto aprobado? La primera ya está como trocha y la otra la estamos considerando como parte de un programa de desarrollo de la Amazonía. Entonces, mira tú, primero, ¿qué ha hecho el gobierno frente a este hecho? Lo primero, desde la PCM, la presidenta dictó un lineamiento de que constituyamos una mesa de trabajo. Y en esta mesa de trabajo lo que estamos haciendo es, primero, impulsar el desarrollo de Santa Rosa, que incluye aspectos de salud, de educación, de transporte, económicos, de comercio, y evidentemente ese es un proyecto que ya está trabajando. Incluso ya esta mesa de trabajo ya se instaló, y el sábado que estuvimos presentes también hicimos una sesión informativa con participación de las autoridades, en la que además pudimos escuchar otras necesidades que son incluidas y que serán incluidas como parte del desarrollo de Santa Rosa. Ese es uno. La segunda, justamente parte del programa que nosotros tenemos, la presidenta ha señalado con énfasis que no es solamente un problema de frontera Santa Rosa. Tenemos que ver toda la circunscripción y los límites de frontera que hay en todo el país. Vamos a darle énfasis también a desarrollar la zona de frontera porque se necesita. Y por eso la PSM también ha dispuesto y ha diseñado otro programa que incluye el desarrollo de toda la Amazonía. Mira, el Congreso de la República aprobó una norma recientemente en la que se crea un fideicomiso para la Amazonía, por el cual parte del presupuesto nacional tenga como parte de un aporte directamente desde el gobierno para que sea incluido en la que corresponde a todo el desarrollo de la Amazonía. Bueno, a partir del próximo año este fondo va a ser incrementado por parte del Estado y será algo permanente en favor de la Amazonía. Perfecto. ¿Cuál va a ser el futuro, cambiando de tema, de la relación Perú-Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vea, la relación con la Corte Interamericana tiene que ver con sus orígenes. Yo creo que es muy importante partir de los orígenes y por qué hay una Corte Interamericana en la OEA. El Perú es efectivamente signatario del sistema interamericano, tanto de la Corte como de la Comisión y obviamente de la acción contenciosa. Y desde esa perspectiva, la idea es que los derechos humanos en cualquier del país sean protegidos de manera supranacional cuando una corte en el país no es lo suficientemente capaz de atender los pedidos o cuando las decisiones que emiten los jueces no son lo suficientemente garantistas en favor de aquellos cuyos derechos son violados. Entonces partamos de algo que es correcto para ahí. Sin embargo, lo que ha pasado últimamente, y ahí yo creo que debemos hacer una especie de reflexión, han habido concepciones ideológicas o políticas que han empezado a engrosar el carácter de las sentencias y el carácter de las decisiones de estos magistrados y de algunos de los comisionados, que han pretendido creer que parte de su decisión es ingresar a tomar decisiones respecto del gobierno. La última de ellas, por ejemplo, hemos visto con sorpresa cómo una corte se le permite decirle al Congreso de la República qué puede o no puede hacer, y le dice al Ejecutivo qué puede o no puede suscribir. Eso me parece que es inaudito. Cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, ha tomado decisiones en otros países, y te cuento, por ejemplo, el caso de Chile, y ha visto que hay una norma que es incompatible entre la Constitución y la Carta Interamericana, lo que le ha dicho, oiga, usted tiene una incompatibilidad, resuélvala dentro de sus márgenes políticos y dentro de sus márgenes de soberanía, y en su momento usted debería cambiarlo. No se mete al Estado y le dice, oiga, usted tiene que cambiarlo, o esto es inaplicable y usted tiene que hacerlo. En Argentina ha sido igual, cuando han habido sentencias en las cuales pretenden también invocar un aparente derecho en favor de uno de los administrados. Lo que ha hecho la Corte es decir, oiga, déjeme a mí, dentro de mi marco del margen de apreciación nacional, entender que hay cosas que soberanamente puedo yo aplicar y soberanamente no las puedo aplicar. Y la Corte le ha dicho, efectivamente, oiga, sí, Estado argentino, usted tiene toda la razón de poder aplicar un margen de apreciación nacional sobre la aplicación de las sentencias. Y es curioso que en el caso peruano la Corte le diga, oiga, Poder Legislativo, usted no puede aprobar determinada norma, usted Poder Ejecutivo, usted no puede suscribirla. Eso evidentemente es entrar
directamente de lleno en el bloque de constitucionalidad y en el bloque de soberanía de un país. Eso no está bien. Y si nosotros empezamos a ver solamente la carga procesal que hay entre los países, el Perú es uno de los que tiene más carga procesal. Cuando nosotros podemos advertir que en otros países existe también igualdad de temas en los cuales existen controversias de derechos humanos y por qué a uno le dan preferencia y a otros no. Yo creo que acá hay un tema que examinar. Yo creo que aquí hay hacer una reflexión en general sobre si el sistema interamericano en general está siendo realmente objetivo con el Perú y con otros países, evidentemente, y no está siendo de igual, haciendo un contrapeso con otros países. Pero hay algunos que están diciendo que de repente se va a iniciar el proceso de éxodo, de salida. ¿Usted es partidario de que nos retiremos o sencillamente de dar la batalla desde dentro, no cumplir aquello que nos parezca una injerencia inaceptable? En un principio, desde la presidencia del Consejo de Ministros, lo que yo he señalado con mucha claridad es que lo que debemos es examinar y hacer una reflexión generalizada de toda la sociedad civil, en la que participen activamente todos los representantes de la sociedad civil y nos digan y compartan su opinión. No hay que olvidar que el Ejecutivo tiene como potestad disponer la denuncia, no tiene que consultarle a nadie. ¿De acuerdo? Es decir, si el Ejecutivo quisiera hacerlo ya lo podría haber hecho. Es más, lo podría hacer hoy si deseara. Ese no es el propósito, hoy. Sin embargo, lo que se ha generado y lo que yo he propuesto justamente con el Ministro de Justicia y con la Cancillería es que, bueno, hagamos un debate nacional en lo que escuchemos las voces de la sociedad respecto de lo que creen que es conveniente sobre este tema en particular. O sea, no se sabe todavía. No, yo creo que es importante escuchar a la ciudadanía también. Pero quiero dejarlo en el récord. A hoy no se sabe cuál va a ser es que no sé. Hoy estamos respetando el sistema interamericano y consideramos que el Perú es signatario de los tratados de va a seguir su humanos. curso, así como Bien, está. Lo que yo le digo es que consideramos que es importante que la ciudadanía opine y exponga también su posición respecto de este hecho en particular. ¿Pero dónde va a exponer su posición? Bueno, ya la Cancillería tiene un programa de acción que seguramente en unos días lo estará publicando, lo estará difundiendo. Ok. El resultado de la audiencia, de la última audiencia que había convocado la Corte, donde iban a haber 2 agentes del Estado peruano, por la ley de amnistía justamente, ¿eso en qué ha quedado? Bueno, tengo entendido que en efecto el Perú ha estado representado a través del Ministerio de Justicia por 2 agentes que son 2 profesionales que conocen mucho la realidad internacional, pero también, y en eso felicito al Congreso de la República, porque por primera vez el Congreso de la República acredita también un agente que ha hecho una defensa restricta desde el punto de vista político y jurídico, obviamente, a través de un connotado profesional. Ángel Delgado. Sí, Ángel Delgado. Y me parece que esto ha fortalecido la defensa del Estado peruano para que se sepa y para que también la Corte considere la realidad del Perú. No pueden tener una Corte, una visión sesgada de la realidad que el Perú ha enfrentado. El terrorismo no ha sido algo banal en nuestro país. No se puede decir que ahora no hay terrorismo y que entonces vayamos a la historia y juzgar con las reglas de hoy lo que hubo en la historia. Estamos de acuerdo. Pero tampoco no le podemos decir a nuestro país y decirle que todos aquellos que lucharon y que ahora son juzgados, el Perú ahora se olvida de ellos. No, de ninguna manera. ¿Por qué quiso promulgarla tan decididamente la Presidenta? Por lo mismo que le acabo de decir. Porque es importante, se refiere a la ley de amnistía. Porque consideramos, número uno, que es importante que se sepa que los procesos no pueden durar tanto. Algunos dicen que la Corte Interamericana no asegura una posición favorable sobre esto. Yo le digo que la Corte Interamericana nos ha dicho aquí al Perú y a varios en el mundo, en América, no pueden haber juicios largos. Los estados tienen que preocuparse porque los juicios duren lo suficiente y que sean justos. No pueden durar una eternidad. Solamente con ese argumento ya la ley de amnistía es válida. Claro. O sea, es un mensaje que Dina Boluarte le está mandando al sistema interamericano al haber promulgado esa ley. Es un mensaje también a la justicia peruana que no puede poner en vilo a personas que lucharon por el país durante muchos años sin sentencia. Usted no puede estar acusado permanentemente sin tener una sentencia. Acuérdese que la Constitución
prescribe y señala como un argumento, más que un argumento, como un fundamento de la libertad, que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, los dos, al sistema interno peruano, pero también al sistema interamericano. Ese es otro tema. En el sistema interno, la justicia debe entender que no puede alargar de manera indefinida un proceso cuando lo que se trata es de velar por la libertad de una persona. Ok, bueno, pero yo sí creo que sí es una señal que ella está mandando internacionalmente también, ¿no? ¿A qué atribuye, eso me da el paso perfecto a la siguiente pregunta, ¿a qué atribuye este cambio político que ha tenido Dina Boluarte? Algunos se lo atribuyen a usted, a la influencia que usted tiene sobre ella, respecto de su proyecto político original con el que llegó a la vicepresidencia. ¿Por qué ha virado de ese modo? Yo no creo que la presidenta Dina Boluarte haya virado. La señora presidenta Dina Boluarte siempre ha sido una demócrata y una persona que mira la Constitución y respeta la Constitución. Si usted examina y empieza a darse cuenta de la trayectoria de la presidenta Boluarte, ha sido siempre una persona gremialista en el Colegio de Abogados y como tal respetuosa de las leyes, de la constitucionalidad y sobre todo de la institucionalidad. Obviamente una posición respecto de un partido es una posición que lo que pretende es justamente enfrentar las brechas sociales y la indiferencia que ha tenido el Estado respecto de muchos pobladores. Pero hay gente que aprecia así, y esto ha quedado evidenciado, que ella ha reculado respecto el plan de gobierno de Perú Libre, un plan marxista. Ella claramente no está haciendo un gobierno marxista. ¿En qué momento se dio cuenta que estaba equivocado eso y reculó? Bueno, yo no creo, como le digo, que ella ha reculado. Siempre ha tenido un espíritu demócrata y un espíritu constitucional. Lo que pasa que ahora en el gobierno ha hecho posible. Acuérdese usted que incluso ella, antes de asumir como presidenta, ya había dejado de ser ministra, lo cual representa de alguna forma alguna respuesta respecto del gobierno en el que ella participó. Y cuando asume el 7 de diciembre del 2022, queda muy claro que esa asunción representó un cambio respecto de la doctrina democrática del país. Sí. ¿Por qué? Frente a un golpe de Estado, asumir en esa eso condición. Por el lado de viabilidad democrática, sí, por supuesto que sí, pero también está yendo por el lado de propulsar la economía de mercado en la medida que puede. Hay un cambio obvio. Yo quisiera saber a qué se debe eso. Porque la Constitución lo ordena y porque ella es una demócrata. O sea, pero ideológicamente... No, a ver, partamos de lo siguiente. Una cosa es un partido que se elige bajo las reglas de la Constitución de 1993 y que señala que va a cumplir con la Constitución y luego traiciona a ella y más bien quiere llegar por otros medios a controlar el poder, y otra de aquellos que respetaron justamente su juramento ante la Constitución y que democráticamente siguieron en el camino que la Constitución les señalaba. Esa es la persona de Dina Boluarte. Ok, pero ahora, ¿cómo calificaría este gobierno? ¿Dónde lo colocaría el gobierno que está haciendo? Un gobierno que escucha al pueblo y que resuelve sus problemas. Institucionalista, sin... Demócrata, constitucional y que respeta el Estado de Derecho. Amigo de la inversión. Por supuesto, amigo de la inversión, pero también amigo de la democracia. Y no quiere, usted ha dicho constitución, entonces ya ha prescindido del proyecto de asamblea constituyente, cambio de constitución. Ella nunca estuvo en ese proyecto. Nunca estuvo en ese proyecto. Ella estuvo siempre en la formulación de una posición democrática en favor del país. Una constitución implicaría o implica un retroceso total, gradual. Pero ella fue parte del proyecto político que lo planteaba. Es probable que pueda ser parte de un proyecto, pero en su condición de demócrata había que defender la Constitución. Ok. Bien, vamos al tema de los trenes, ministros, porque hay una discordia entre un miembro del gabinete que usted preside, César Sandoval, y el alcalde de Lima. ¿Por qué considera que no se puede llegar a un acuerdo para poner en ejecución algo que reclama la gente? Mira, en principio yo creo que este es un asunto de carácter técnico que los técnicos deberían responder, ¿correcto? Sin embargo, desde el punto de vista político, lo que yo he señalado y que la presidenta también considera es que las relaciones entre la Municipalidad de Lima y el Ejecutivo son de colaboración y de relaciones interinstitucionales en favor de la ciudadanía y en particular de Lima. Así que por ese lado el camino siempre está abierto. Por ese lado no existe, por lo menos nosotros no consideramos que exista algún tipo de obstáculo o de problema en esta relación. Lo que hay probablemente es una óptica técnica respecto de un tema
si debe ser hoy, mañana o pasado, que eso es un asunto que técnicamente debe resolverse. Esto no es una decisión política. La decisión política es de que haya trenes. Bueno, no hay problema. La señora presidenta considera que sí. Desde mi perspectiva, a mí también me parece que es correcto. ¿Qué cosa es correcto? Que puedan haber trenes y que puedan haber conectividad en Lima y en todo el país. Eso me parece que es correcto. Pero entonces el ministro Sandoval no piensa como usted. No, al contrario. No es lo que ha dicho. Lo que yo le acabo de decir, que esto es una resolución técnica al problema, no es una decisión política, ni de capricho personal, ni de individualidades que se suman a la decisión. Pero cuando dice que no ve que vaya a estar listo antes de 3 años por ningún lado, ¿no cree usted que eso es una señal clara de que no hay una voluntad? No, yo creo que él debe tener un sustento técnico que va a acompañar su decisión, porque acá no se trata de que quiero porque se me ocurre hoy día cuando no puedo hacerlo, o no quiero porque sabiendo que se puede, no lo quiero hacer. Acá lo que se trata es, este es un gobierno muy serio y responsable con lo que dice y con lo que hace. Si lo podemos hacer y si se puede hacer, tenga por seguro que si técnicamente es probable, se va a hacer. Si técnicamente no es probable, no se puede asumir una responsabilidad que técnicamente no sea correcta. Y el ministro Sandoval le ha dicho que técnicamente es inviable. Lo que el ministro hasta el momento ha hecho es una mesa técnica. Y entendemos que en la mesa técnica han abordado este tipo de análisis y confío en que esta mesa técnica está asumiendo responsablemente decisiones de ese tipo. O sea, usted descarta, en su opinión descarta, que el ministro Sandoval esté recibiendo consignas de César Acuña de cerrarle el paso a la ejecución de los trenes. Pero por supuesto. ¿No cree que yo descarto que cualquier ministro reciba consignas de ningún tipo, porque aquí las decisiones de carácter político y las decisiones de gobierno las adopta la presidenta y cada ministro es responsable de asumir los lineamientos que desde el Palacio la señora presidenta dicta. Es verdad, estaba encontrando unas declaraciones del alcalde de Lima que de hace no mucho, que dice que usted le ofreció su apoyo en los trenes. ¿Considera que se lo está dando? Lo que yo considero es que la relación interinstitucional entre el gobierno y la municipalidad está abierta. Y esa siempre va a ser nuestra posición con respecto a cualquier entidad del Estado, sea municipalidad, gobierno regional, cualquiera que pida una cita es recibido en la oficina. Cualquier persona que quiera conversar y quiera poner un tema que me le parece que es importante, desde la presidencia del Consejo de Ministros es bienvenido. Para mí, el diálogo es un paso previo para un consenso y el consenso nos permite tomar decisiones. Así que las puertas abiertas desde la presidencia del Consejo de Ministros se reunió para con cualquiera. ¿no? Con el alcalde. ¿Cuándo? Se reunió antes, cuando le dijo esto. Esto habrá sido hace algunas semanas atrás. No. Nosotros tuvimos una reunión que fue más bien de carácter social ya hace 3 meses. Hace 3 meses. En la que compartimos ideas generales respecto de lo que significaba la seguridad ciudadana, lo que podía ser el tren. En esa época creo que incluso no habían llegado los trenes. 3 de julio. Esto es cuando López Aliaga dice que usted le dijo, y lo cito, que el tren Lima-Chosica va de todos modos. Y esas fueron sus palabras. No creo haberme reunido el 3 de julio, debe haber sido antes, porque no habían llegado ningún vagón todavía. No habían llegado, pero le dijo que con esas palabras, ¿el tren va de todos modos? No recuerdo haber dicho eso. ¿No le dijo eso? Sí, lo que yo le puedo haber dicho es que existe un camino que tenemos que analizar y que tenemos que reunirnos para poder conversarlo. Ok. Pero ¿no cree que el gobierno central podría estar ayudando un poco más a implementar? Ya están acá los trenes finalmente. Pero por supuesto, lo que yo le acabo de decir va en esa línea, señora Acuña. Lo que le acabo de expresar es que existe una comisión técnica. Esto no se puede dejar al azar. Esto no se debe dejar a la decisión de los políticos. Esto tiene que ser una decisión técnica. Si la decisión técnica está mal, pues hay que revisarla. Entonces la podemos mejorar. O sea, no en el corto plazo no va a haber. Entonces, yo no le puedo decir eso. Yo no soy un Sandoval. experto ni soy un técnico en materia de trenes. Lo que yo le puedo decir es que sí puedo proponer un camino en el que podamos discutir y conversar para llegar a consensos. Bien, porque el ministro lo ha dicho hoy en comisión, no sé si lo vio. El ministro Sandoval ha dado a entender que no va a ir, no se va a poner en marcha la ejecución de los trenes. Y a mí me da pena porque al final la gente es la que va a perder. Con Lucar dijo que iban a hacer su proyecto propio ahora el gobierno, que no iban a hacer esos trenes chatarra de 40 años. Entonces sí se percibe como que ya se ha personalizado al extremo. Ojalá no sea así.
¿No cree? Por lo menos desde mi presidencia en el Consejo de Ministros, yo le aseguro que vamos a agotar todos los esfuerzos para poder dialogar y llegar a un consenso. Si el consenso técnicamente nos da la posibilidad de hacerlo, tenga usted la plena seguridad que se va a hacer. Si técnicamente no es posible, yo no puedo doblar lo que corresponde. Sería irresponsable por parte de nuestro gobierno asumir algo que técnicamente no es posible. Bien. Vamos a las elecciones, ministro. La presidenta Boluarte se ha pronunciado reiteradas veces sobre el proceso electoral 2026. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno, o está tomando, para garantizar elecciones transparentes en este contexto, ¿no? En un contexto de desconfianza y desborde de inseguridad? En primer lugar, se le ha dotado el presupuesto necesario a la OMPE y vamos a también, obviamente, complementar el presupuesto al Jurado Nacional de Elecciones. Así que por ese lado, lo que corresponde, tanto desde el punto de vista del presupuesto, el gobierno asume un compromiso real. De otro lado, desde el punto de vista político, la señora presidenta ha señalado, y yo mismo lo he ratificado, que ningún ministro o funcionario de este gobierno va a dejar de mantener la neutralidad en su posición respecto a la campaña electoral y mucho menos respecto al proceso electoral que se avecina. Téngalo usted por seguro, yo le aseguro ante usted, a la ciudadanía, que este gobierno no va a desarrollar ninguna actividad que sea ajena, ¿no es cierto?, a nuestro trabajo que corresponda. ¿Cree usted que vamos a tener un proceso electoral limpio? Pero por supuesto. ¿Transparente? Yo creo que estamos dando las pautas necesarias y confiamos que bajo la conducción de un Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor Burneo, están dadas las condiciones suficientes para que se puedan asegurar que la expresión del voto popular sea el real. Quiero aprovechar la oportunidad para que le diga a la gente también qué cosas está haciendo el gobierno que de repente, porque tiene no la relación más fácil con la prensa, la presidente, se está haciendo y de repente la gente no lo sabe. ¿Cuáles son? Muchísimo. Vean, hay varios sectores. Por ejemplo, vamos a empezar tal vez por agricultura. Vean, en agricultura tenemos inversiones casi ya en Majes, tenemos inversiones también en Piura, en el Alto Piura, en Chinecas, tenemos también las inversiones en agricultura, es decir, la posibilidad que tenemos de inversión en nuestro país va a permitir al Perú ponerse en una condición estratégica respecto del programa de inversiones y de importaciones que tienen desde el Asia-Pacífico. El Perú se está convirtiendo solo en materia de inversiones en agricultura y se está preparando para el desafío que tiene en materia de comercio exterior respecto a lo que va a tener que atender a las necesidades del Asia-Pacífico, cosa que ningún país, por ejemplo, se había preparado. Las inversiones que se están haciendo ahora lo que van a permitir es que los agricultores, los inversionistas, la agroexportación, el impacto en los trabajadores, el impacto en la familia sea realmente notable. Eso va a impactar directamente en la economía del país. La agricultura va a ser en los próximos años la fuente principal de las cuales se va a tener que hablar. Para comenzar, solamente hablamos de agricultura. Si usted se pone a ver, por ejemplo, en los temas de pesca, es otra cosa. Vea usted, por ejemplo, en vivienda. Hoy la señora presidenta acaba de inaugurar en Caraballo también una inversión para más de 260.000 familias. Y todos los días, por no decir interdiarios, se inaugura una obra importante. La semana pasada también Yancasum dispuso en Apurímac atención para las personas más necesitadas del país. Usted sabe que en el Perú hay muchas mujeres, madres solteras, jóvenes que están con discapacidad, personas de la tercera edad que no encuentran trabajo. Yancasum es un programa que atiende directamente a esa población, que es más de 2 o 3 millones en el Perú, y que está siendo atendida directamente y que tienen trabajo. Y que no solamente se le da dinero, lo más importante, se le da dignidad. Esas personas pueden trabajar, pueden disponer de su tiempo para atender necesidades propias de la población en su sector, pero que además saben que pueden llevar un poco de dinero a sus familias y que ni en la actividad privada ni en otros sectores son contratados. ¿Corío se sabe a quién va a ir ya? No. Corío es un programa muy interesante
que está como parte del desarrollo del Perú y que lo estamos conversando muy seriamente con el gobernador regional de Arequipa y que es un proyecto que está más cerca que lejos. Corío es una de las oportunidades muy importantes que nos va a permitir también unir el Atlántico con el Pacífico. Hay una opción muy importante de que parte del negocio que hay entre Brasil pueda salir por Corío. Hay otras opciones como por ejemplo la que se ha examinado a través del tren, que va a permitir, ¿no? El tren anunciado. Tren. No nos consultaron y ya habían anunciado. Bueno, es que tampoco tenían por qué consultarnos porque esta es una sociedad privada. Sin embargo, el Perú siempre ha tenido esa opción. Es más, no es una opción nueva. Lo saben aquí. Desde el gobierno incluso de Alan García se dictó una ley que declara necesidad pública. En el gobierno también de Ollantumala se dieron las muestras necesarias para mejorar esta situación. Y en este gobierno ya hemos tenido la reunión. Fíjese, a propósito de eso, hace unas horas hemos tenido una reunión con la vicegobernadora del estado de Acre, que es justamente el estado que colinda con Ucayali, ¿no? Con Pucallpa, y en la que nos han expresado su intención de también colaborar en este proyecto. Es decir, estamos hablando de proyectos que hoy en día están más cerca que nunca, que otras veces, en las cuales existe el propósito, existe la voluntad política y existe también la posibilidad de que este mecanismo que de trabajo conjunto nos permita llegar más rápido a soluciones inmediatas. Yo creo que habría que hacer un especial esfuerzo ahí en que Corío no vaya a China, sino que vaya a otra persona, porque me parece que China ya controla suficiente en el país, ¿no le parece a usted? Bueno, nosotros no pensamos que China tenga interés en Corío y tampoco consideramos que Corío sea una especie de hub China. Como lo dice usted, Corío tiene que ser una especial dimensión para que desde el Atlántico se nos permita actuar tal vez, ¿no?, con los países de Europa, tal vez con Estados Unidos. Evidentemente. Occidente. Exactamente. Occidente. Yo creo que existe una muy buena opción en la que también depende de que los inversionistas americanos ya adopten una posición rápida sobre ello, porque en realidad también somos sujetos en el tiempo a las inversiones. Está próximo a firmarse también el contrato con Chevron de las explotaciones petroleras, ¿no? Así es, estamos muy cerca. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, eso lo tendrá que informar el ministro de Energía, pero es muy auspicioso. También tenemos un gran programa que lo ha señalado el ministro, a lo que voy a agregar aquí, respecto de la matriz energética y sobre todo del gas natural que se va a masificar. O sea, fíjese usted, en este gobierno, ya que usted aquí habla, estamos hablando de que atenciones y brechas que no se habían podido enfrentar durante muchos años están siendo respondidas hoy con decisiones que desde la presidencia del gobierno se están adoptando. Otro de los proyectos que han llamado la atención es la base de NASA en Talara. ¿Eso cómo va? Bueno, está muy bien, está avanzando. Todo está, eso está trabajándose justamente con el área, no me acuerdo cómo se llama, de la Fuerza Aérea, creo que me parece que es CONIDA, y están avanzando seriamente. Cuando vemos, ministro, que la Presidente tiene, dependiendo de la encuesta, menos de 2% de aprobación, ¿cómo va a garantizar el gobierno que no se rompa la transición democrática que todos esperamos de cara al 2026? Vea usted. Aquí hay algo que es muy importante señalar. Desde el punto de vista económico, uno de los temas que también es muy importante destacar es que desde el gobierno estamos dictando un presupuesto público que va a permitir inversiones en desarrollo tanto a los gobiernos locales como a los gobiernos regionales. Y se le está dejando, porque esa es la proyección económica que desde el Ministerio de Economía se ha previsto, para que el próximo gobierno también tenga los recursos necesarios para poder invertir y continuar con las actividades. Es más, se está dejando una cartera amplia de muchas de las tales, de las cuales no van a poder ser vistas en este gobierno, pero que el próximo gobierno que venga va a poder asumir este reto como parte suyo. Porque además lo que interesa es el país. Vea usted, creo que darle al próximo gobierno, quien quiera que fuera, y esperamos que sea también de corte sumamente democrático, consideramos que va a tener planes a mediano plazo, planes a largo plazo, inversiones en desarrollo, brechas sociales atendidas,
¿qué mejor muestra de que el siguiente gobierno va a tener la tranquilidad de saber que ya existe un trabajo que ya está encaminado? Hay quienes piensan que la presidenta no se está dedicando a gobernar, sino que está pendiente de sus temas legales. ¿Qué dice sobre eso usted? Vea, aquí hay que hacer también otra reflexión y me detengo a hacer con usted una reflexión. Porque no se trata de un problema solamente de la presidenta, se trata de la estabilidad del sistema democrático. Porque de un tiempo a esta parte lo que estamos viendo es que la justicia ha sido invadida, ha sido politizada. Y muchas de las decisiones que se adoptan, tanto por el Ministerio Público y otras veces también por parte de algunos jueces del sistema judicial, es contaminar con decisiones que al final no ayudan a la democracia. Vea usted, muchos de los casos que en su momento han generado algún tipo de, tal vez, ¿no?, de corte periodístico, han resultado siendo al final revocados por una sala. Acuérdese usted, póngame cualquier caso. Los casos que han generado impacto periodístico o impacto mediático. El último, el de Nicanor, pues, el allanamiento. Por ejemplo, el último es un caso realmente que no atañe solamente a la persona de Nicanor Volarte, atañe a cualquier ciudadano, porque ahora en nuestro país se ha instalado una nueva corriente jurídica, ¿no?, del Ministerio Público, que lo que te dice que basta que tú tengas algún vínculo con esta persona que están investigada, entonces tú como tercero vinculado puedes también ser sujeto de los apremios y de las acciones cautelares que desde el Ministerio Público se les ocurre. Pues o no conocerlo, pero no interesa. Ahora lo que interesa es que aquí, pero vea usted, aquí el caso no se trata de Nicanor Volarte. Aquí lo que se trataba entonces es de impactar al gobierno a través de Nicanor Volarte. No se justificaba un allanamiento, es lo que está diciendo usted. Yo lo creo que no se justifica ninguna investigación. Y si usted examina las más de 60 investigaciones que la señora presidenta tiene, vea usted, estas no van a tener futuro. ¿Qué es lo que acaba de señalar el Tribunal Constitucional hace poco respecto de la acción competencial? ¿Qué es lo que acaba de decir? Bueno, les ha dado la razón. Bueno, entonces nos ha dicho lo que había hecho la Fiscalía no estuvo bien. Lo que está diciendo, a partir de ahora tienes que interpretar la Constitución así. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenía que venir un Tribunal Constitucional a enmendarle la plana, a explicarle? O simplemente recordar la historia de lo que hicieron todos los fiscales de la nación anteriores para saber cómo era el tratamiento a los presidentes de la República. Pero por supuesto que no. Si usted examina cómo han sido los tratamientos, han sido como que ahora el tribunal ha señalado. O sea, usted le da la razón al tribunal cuando dicen que han desvirtuado el 117. De hecho, yo lo mencioné incluso. Yo estuve el día que ingresaron a Palacio de Gobierno y yo le señalé justo al fiscal aquel entonces que eso era inconstitucional. Y por eso me atreví a señalar que justamente algunos señalan, que algunos fiscales dicen, yo estoy actuando en función de un mandato judicial. Yo le digo, no, primero está la Constitución y no hay obediencia debida a algo que vulnera la Constitución. A eso me refiero. Y hay otros auxiliares de la justicia, como son los policías, que decían, yo también obedezco al fiscal. No, señor, usted obedece primero en la Constitución. Y en consecuencia, si la Constitución decía que había un estatus de protección, esa protección no puede ser vulnerada ni por una ley, ni menos por una orden judicial o por una orden fiscal. Yo me uno a la pregunta que ha hecho María Luisa ahorita que está navegando con nosotros, doctor. Dice, ¿por qué la presidenta de la República no da entrevistas a periodistas? Bueno, este es un asunto que siempre ha generado preocupación en algunos periodistas. Y yo les digo siempre lo que he expresado. La señora presidenta se dirige a la población, que es la que necesita saber lo que la presidenta hace. Una cosa es que usted la someta seguramente a un cuestionario de preguntas o de repente a una serie de periodistas que quieran preguntarle lo que ellos desean, y otra cosa es que lo que la presidenta tenga que informar, y lo hace diariamente. Si usted examina la agenda de la señora presidenta, se dirige todos los días a la población. Hay una que otra pregunta de conferencias de prensa, pero ¿por qué? Es una pregunta muy válida de la gente. ¿Por qué no da entrevistas así como usted está dando acá? Es un asunto que creo que es parte de su área de comunicación, pero que estoy seguro que ella lo va ¿Cree que va a dar alguna entrevista antes de que entregue el mandato? ¿Una entrevista exclusiva? No, ella lo hace siempre, siempre va a hacerlo. ¿Hace 2 años no lo hace? No, por favor. ¿Una entrevista exclusiva? ¿Con quién se ha sentado? No, sí, ha estado en entrevistas, ha respondido a la prensa. No, acá también. No, acá lo hemos hecho. No, sí, lo hemos hecho. Yo me acuerdo porque he estado sentado con ella cuando hemos hecho la propuesta de cómo combatir la minería ilegal. Pero eso es una conferencia de prensa. Yo digo una entrevista en este formato. Bueno, debe hacerlo. Debe hacerlo. Y estoy seguro que está en su plan de trabajo. Ok.
Hay quienes piensan también, ministro, no quiero dejar de preguntarle esto, que Dina Boluarte se va a asilar por los diversos cuestionamientos, las investigaciones, los casos que tiene ahí que la van a seguramente perseguir cuando deje el mandato. ¿Usted considera que Dina Boluarte se va a asilar? Si la presidenta se va a asilar en su conciencia y en su casa. La señora presidenta Dina Boluarte es una mujer valiente, es una mujer demócrata y como tal asume las consecuencias y responsabilidades con valentía. Ella ha señalado, y yo le creo, que va a estar inmediatamente el 29 de julio directamente expectando la realidad nacional desde la tranquilidad de su hogar o de donde la población la llame. Va a estar en el Perú. Se queda acá. Va a estar en el Perú. Y porque nosotros, yo le digo lo siguiente, parte de estas razones, incluso algunos periodistas han señalado, se han atrevido a señalar que la presidenta Dina Boluarte se va a ir. Yo le digo que no, rechazo tajantemente eso. Y además me parece una majadería de algunos periodistas creer que eso va a ser. Porque la presidenta está segura, y yo también estoy convencido, que sus denuncias son denuncias que están basadas en hechos que no tienen sustento. O sea, ser perseguida ahora por una denuncia sin sustento, ¿cree usted que van a merecer que la presidenta va a tener que evitarlas luego de terminar su mandato? Por supuesto que no. Depende de los juristas. Hay votos divididos. Por ejemplo, lo de las cirugías, las cosas que todo eso encapsula, yo creo que sí le pueden pasar una factura. Dígame legal. usted un caso. Desde cirugía, ¿sabe cuál es la denuncia de la cirugía? Abandono de cargo. ¿Usted cree que el abandono del cargo se va a aprobar porque se le ocurrió que hay una cirugía? Pero por supuesto que no. ¿Qué más es? Falsificación. Adulteración de la historia clínica. Ya ha habido un peritaje. Y en el peritaje se ha señalado que las resoluciones sometidas a peritaje, todas son de puño y letra de la presidenta. ¿Cree usted que necesita alguna ayuda? Bueno. ¿Necesita algo de tiempo? ¿Necesita irse del país para demostrarlo? Por supuesto Usted que dice no. que se queda. De hecho que sí. Con esto termino, ministro. ¿Cómo cree usted que la historia va a recordar a Dina Boluarte? Yo creo que es importante, yo otra vez hago una reflexión siempre sobre la historia. El Estado peruano y el gobierno han sido siempre objeto de captación por parte de algunas ideologías. Y estas ideologías han empezado de alguna manera a manipular a los gobernantes de turno. Tal vez la gran responsabilidad que ha tenido la presidenta Dina Boluarte ha sido no ceder a la presión de aquellas ideologías y de aquellos que pretendían negociar con ella una cuota de poder, por un lado. Y por otro lado, no se olvide que esto no es solamente un problema en el Perú, esto es un problema internacional. Ella mereció en su momento respaldo de algunos presidentes, pero también la ausencia de algunos otros que incluso criticaron su asunción. Incluso yo creo que hay algunos presidentes que hoy en la actualidad siguen criticando, obviamente, a la presidenta, más que porque tengan algún fundamento por razones ideológicas. Y yo creo que la presidenta tiene algo que es muy importante. Ha enfrentado con valentía, dentro de las reglas de la democracia, y aún, a pesar de haber sido sometida a estos vaivenes de la justicia, equivocados, erróneos, antojadizos, también incluso poniendo en riesgo a su familia, porque le ha interesado más el país, y es lo que hoy tenemos. Haber transitado un 7 de diciembre de un golpe de Estado y ponerlo al país en la línea del abismo y tener hoy día un país seguro, un país en el que la inversión cree, en que la ciudadanía cree, a pesar de los problemas que tenemos. Seguros no tenemos ahorita. Seguridad jurídica. Probablemente hay algunos problemas que hay que enfrentar, porque también no voy a ponerme yo a discutir sobre el origen de la criminalidad organizada. El crimen ¿De acuerdo? organizado. Por supuesto que sí, pero es un país en el que uno puede confiar, en el que existe democracia. Nadie puede decir que este gobierno ha sido autoritario. Nadie puede decir que aquí hay una tiranía. Nadie puede decir que ninguna institución ha podido desarrollar sus actividades con libertad. Por el contrario, todas las instituciones pueden decir que en este gobierno, a pesar de lo que el gobierno anterior quiso hacer, este gobierno ha respetado la libertad y la autonomía de cada una de las instituciones. El ministro Santibáñez ha dicho que el Ministerio Público es una organización criminal. ¿Usted comparte esa idea? Mire, el ministro Santibáñez tiene, creo que ya va 14 o 15 o tal vez más denuncias, y él está sufriendo en carne propia en su momento como ministro del Interior haber enfrentado parte de los problemas que acabo de expresarle. Parte de los problemas que todos hemos hecho en su momento, enfrentar con hidalguía y con valentía estos
estas cuotas de poder o estos conatos de poder que en su momento quisieron gobernar el país. Es parte del riesgo de asumir también, es parte del trabajo que tenemos que hacer. ¿Pero está de acuerdo con él? Yo creo que él tiene una expresión que se ajusta en su caso a lo que él está viviendo el tema, ¿no? Yo creo que está ahí. No tan a cabalidad, lo suscribe. Bueno, no es que suscriba o no suscriba, lo que pasa es que es una expresión propia de su circunstancia y que yo sí me solidarizo con él. Ok. Bien, ministro, muchísimas gracias por venir al programa. Hay una pregunta también de si va a firmar el decreto de urgencia con respecto a los trenes, eso lo está dejando la gente. David dice, ¿se firmará el decreto de urgencia de los trenes de Lima Chosica y cuándo? Esa es una pregunta del público para usted. Bueno, como lo acabo de decir, todo se hace técnicamente. O sea, todo se dispondrá técnicamente. No, tiene que pasar por un control jurídico constitucional, tiene que pasar por un control técnico, tiene que pasar por una evaluación de oportunidades y tiene que haber por una evaluación financiera y económica. Esto no lo decido yo. Esto no lo decide el ministro de Transportes. Esto se decide a partir de las opiniones de los expertos de cada sector. Okay. Muchísimas gracias por su presencia acá, ministro, por venir a una entrevista a un programa digital e independiente. Creo que manda una señal muy potente de entendimiento del cambio de los tiempos. Gracias. A usted.